Muy bien, muy buenas tardes. Fundación Senda tiene el agrado de darles la bienvenida a la presentación de nuestros índices mensuales de actividad económica interna y Masay Senda, correspondientes a enero del año 2024. Esto está basado en las cotizaciones recién publicadas el día 12 de este mes, las cotizaciones y otras estadísticas de la Superintendencia de Pensiones correspondientes al mes de noviembre del año pasado. Los índices mensuales de actividad económica interna, IMACEI Senda, resumen la evolución mensual de las principales variables asociadas a las valiosas estadísticas que en forma diaria, mensual, bimestral y anual publica la Superintendencia de Pensiones, a partir de las cuales, y con la misma periodicidad, diaria, mensual, trimestral, anual, Senda actualiza sus propias series que sustentan este informe. Las mismas entregan información casi cuasi censal, es decir, son prácticamente censos nacionales referidas a la población trabajadora activa y jubilada, la ocupación asalariada, resultados del sistema AFP para afiliados y fisco, y también para los principales grupos económicos beneficiados con el ahorro forzoso, así como su impacto en la distribución del ingreso. La referida estimación de resultados del sistema de AFP con el método de la tasa interna de retorno, conocida como TIR, requiere la medición de los flujos monetarios de los aportes de afiliados y el fisco al sistema AFP en su conjunto. Estas series son un aporte exclusivo de Senda, es decir, Senda es el único que hasta ahora estima estos flujos monetarios netos de los afiliados y el fisco al sistema AFP. Básicamente, las cotizaciones, ¿no es cierto?, que se le entregan por parte de los afiliados, forzosamente, y los subsidios directos al pago de pensiones AFP que le entrega el fisco, todo eso va hacia el sistema de AFP, y el sistema de AFP paga pensiones. Entonces, los aportes de los trabajadores, más los subsidios del fisco, menos las pensiones que paga el sistema AFP, son los aportes netos de afiliados y fisco. También se estiman los otros aportes del sistema de AFP a los afiliados. En este caso, por ejemplo, se descuentan los retiros. Bueno, esos flujos netos son aportes calculados exclusivamente por Senda. Ahora, también se toma en consideración para poder calcular, ¿no es cierto?, la tasa interna de retorno, cuál es el monto del ahorro acumulado cada mes, al principio de cada mes, al final de cada mes, al principio de cada año, al final de cada año. Y cuánto de ese incremento fue logrado gracias a las ganancias logradas por la rentabilidad de las inversiones del fondo de pensiones
en los mercados financieros nacionales e internacionales. Esta se mide por la rentabilidad que tiene la cuota del fondo, cuyo seguimiento diario forma parte, asimismo, de las series de CEN. Entonces, de esa manera, al tener los aportes de los afiliados, los aportes del fisco, los pagos de la AFP a los afiliados, eh, el fondo inicial y el fondo final, y lo que corresponde a las ganancias, ¿no es cierto?, de el aporte al fondo de las ganancias obtenidas por rentabilidad, se puede calcular la tasa interna de retorno y, por lo tanto, los resultados del sistema para los afiliados y el fisco. Ahora, pero el seguimiento de la cuota, eso es importante, y el valor del fondo por este motivo, para hacer este cálculo. Bueno, ¿qué ha pasado con eso? Hace poco más de un año, a fines de octubre del año 2022, el dólar estaba a 945 pesos en octubre del 2022 y el fondo AFP se había reducido a 151.000 millones de dólares de ese momento. Estaba a 200.000 2 años antes, más de 200.000. Había tenido pérdidas muy importantes el fondo. Ahora, la ganancia bruta acumulada desde 1981, la ganancia bruta, ¿no es cierto?, es la ganancia de la cuota, la rentabilidad de la cuota, cuánto ganó la cuota del fondo, multiplicada por el valor del fondo al inicio de cada periodo. Si, por ejemplo, la cuota gana un 2% en un mes y al principio de ese mismo periodo, ¿no es cierto?, el fondo tenía, no sé, 150.000 millones de pesos, la ganancia de ese mes va a ser eh, el el 2% de los 151.000 millones de dólares. Bueno, así se va calculando mes a mes la ganancia del fondo y, por supuesto, en moneda de hoy. Bueno, la ganancia bruta, así medida, acumulada desde 1981, ¿sí?, cuánto ganó cada mes desde 1981, así calculado, había llegado a un máximo en enero del 2021. Y la caída de la ganancia bruta entre enero del 2021 y octubre del 2022 equivalía a la mitad de todo lo ganado entre el año 1981, cuando se creó el sistema de pensiones, y, digamos, enero del 2021. O sea, había tenido una pérdida de, del orden de 80.000 millones de dólares el fondo entre enero del 2021, que fue su máximo, y octubre del 2022. Esa cifra, 80.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, es mucho mayor que los retiros, que son del orden de 50.000 millones de dólares. El fondo perdió en ese periodo 80.000 millones. Y superior en dólares de hoy a la sufrida en la crisis subprime. O sea, el sistema de AFP, el fondo de AFP, perdió más dinero en los últimos 3 años que los que perdió en la crisis subprime. La ganancia bruta del fondo se había reducido así a la mitad y ese monto de ganancia bruta era similar a las comisiones y primas netas cobradas por los administradores del sistema, con el resultado de una ganancia neta cercana a cero. Es decir, a octubre del año 2022, el fondo, en términos netos para los afiliados y el fisco, no había ganado nada, no había aportado nada a estas inversiones, no habían aportado nada a los afiliados y el fisco. Todo lo que ganaron se había ido en comisiones y primas cobradas por los administradores. Eso era en octubre del 2022. Pero ¿qué pasó a fines de octubre del 2023? Es decir, el mes de octubre pasado. Las cotizaciones de noviembre miden los resultados, ¿no es cierto?,
de lo que pasó hasta el mes de octubre. Entonces, ¿qué es lo que había pasado en el mes de octubre del 2023? El dólar en ese momento estaba a 928 pesos y el fondo AFP, tras una recuperación que había tenido en el año precedente, porque había caído mucho en octubre del 2022, se recuperó, digamos, y ganó dinero, por decirlo así, no mucho, pero tenía ganancias positivas durante prácticamente 12 meses. Pero en octubre del 2023 volvió a caer muy fuertemente. Se había reducido nuevamente a 159.000 millones de dólares, digamos, el fondo. Y la ganancia neta se había convertido nuevamente ahora en pérdida neta. Es decir, porque las comisiones y primas se seguían cobrando por parte del sistema de AFP, ¿no es cierto? Bueno, pero el fondo prácticamente había seguido igual. Entonces, el resultado es que la ganancia neta se había convertido en pérdida neta, equivalente a menos 1,1% del fondo. Es decir, toda la ganancia acumulada desde 1981 hasta fines de octubre pasado, que es el mes, ¿no es cierto?, que estamos usando como corte en este caso, eh, eran menores que las comisiones y primas cobradas por los gestores. Es decir, la ganancia neta de los afiliados, de los aportes de los afiliados y el fisco al sistema de AFP, de su creación, la millonaria aporte neto de los afiliados y el fisco al sistema de AFP desde su creación, tuvieron una rentabilidad negativa a octubre del año 2023, recién pasado. ¿Qué pasó desde ahora hasta entonces? A fines de noviembre, a mediados de noviembre, no, perdón, a fines de noviembre del 2023, el mes en que corresponden las últimas cifras de la superintendencia, el fondo se había recuperado nuevamente a 190.000 millones de dólares. Y la ganancia neta había sido positiva nuevamente, pero equivalente a un modesto 9,4% del fondo final, lo que equivale a una tasa interna de retorno o TIR de apenas 0,41% anual en dólares y 1,59% se calcula en UF, un 2% anual. Si se agregan al monto final del fondo, como una ganancia, digamos así, del fondo, para hacer el cálculo, las pensiones que deben las compañías de seguro, que son más o menos del orden de 60.000 millones de dólares, que se miden eso, en una cosa que se llama las reservas técnicas de las compañías de seguro, que son las pensiones que le deben a los afiliados, que reconocen deber eso. Si las llegan a pagar, bueno, eso, si se recupera ese dinero hoy día, eso equivale a más o menos un punto adicional de rentabilidad. Es decir, la rentabilidad de los aportes de afiliados y el fisco al sistema de FP son muy modestos. Ahora, ¿qué pasa hoy día? A mediados de enero del 2024. Tenemos la cifra hasta el día 12, me parece, o 13. En la fecha de publicación de este informe, el tipo de cambio estaba a 919 pesos y el fondo se había reducido nuevamente de los 190.000 que tenía a fines de noviembre, se había reducido a 179.000 millones de dólares y la ganancia neta había bajado al 8% del fondo final. Todas estas cifras, como dije, están calculadas en dólares y acumuladas desde 1981. Si el cálculo se hace de la ganancia neta, se hace en UF, muestra un modesto resultado positivo, pero aún estimadas de ese modo, las comisiones y primas absorben la mayor parte de la ganancia bruta. En todas las situaciones descritas,
Los aportes corrientes netos de afiliados y el fisco, los aportes que hacen los afiliados y el fisco, y los subsidios, las contribuciones y los subsidios, menos las pensiones pagadas por el sistema, exceden con creces el valor del fondo AFP. Hasta hoy día, por ejemplo, o hasta fines de noviembre, los aportes netos de los afiliados y el fisco suman algo así como, lo vamos a ver después con precisión, pero algo así como 270.000 millones de dólares. Es decir, exceden con creces. Y han financiado la totalidad del fondo, pero asimismo la mayor parte de los otros retiros, incluidos los retiros 10%. Las ganancias netas financian una parte menor o ninguna del fondo y de estos otros retiros. Ahora, las pérdidas del fondo en esta ocasión, desde enero del 2021, se deben principalmente a la caída general de los mercados financieros internacionales. Y eso es por el brusco cambio de las políticas monetarias de expansivas a restrictivas de los bancos centrales internacionales para frenar la inflación mundial. Ahora, sin embargo, los incidentes ocurridos en octubre del 2022 y el 2023 de ganancias netas reducidas a cero o convertidas en pérdida, no es la primera vez que ocurren, ni mucho menos. Las ganancias brutas se han reducido varias veces a un nivel inferior a las comisiones y primas cobradas por el sistema. Ahora, es, digamos, interesante echar una mirada a eh, qué ocurre con con el mercado internacional en, eh, digamos, cuál es realmente el resultado, digámoslo así, de los sistemas financieros. Ahora, eh, el sistema de AFP se sustenta, ¿no es cierto?, en un mito. Y el mito es que los mercados financieros pueden entregar un resultado superior a lo que es el Producto Interno Bruto, que es lo que aportan, ¿no es cierto?, los trabajadores y se mide es el valor agregado por el trabajo que lo mide el Producto Interno Bruto, el PIB. Lo mide muy rigurosamente. Ahora, es un mito eso, que es desmentido por la historia del del propio sistema de AFP. Y es un mito porque, tal como registra, digamos, el IMA 6, el rendimiento de los mercados financieros internacionales, si uno toma, digamos, los últimos 150 años, es un rendimiento que es muy poco superior al 2% anual de rendimiento promedio. Por ejemplo, Wall Street, medido en dólares, tiene un rendimiento promedio desde 1871 hasta hoy día, digamos, del orden de 2,4% anual, y que eso es inferior al PIB. Bueno, y la verdad de las cosas es que no puede ser de otra forma porque, digamos, el dinero no crea dinero, sino que los mercados financieros a lo más pueden crecer como una parte del valor creado en ese mismo año en el largo plazo. En periodos cortos ganan mucho más, pero después pierden, como hemos visto lo que recién ha sucedido con los mercados financieros. Ahora, eh, yo creo que es interesante
en esta ocasión mostrar un gráfico que publica Senda y lo actualiza, digamos, periódicamente, y que es el, digamos, comportamiento de la cuota FP y de el, Wall Street en el último periodo. En realidad, esta comparación que vamos a hacer no es con respecto a Wall Street, sino que el conjunto de los mercados desarrollados. Y a mí me gustaría, en este caso, mostrar la evolución de estas cifras en el curso, desde el nacimiento de las AFP hasta ahora, porque los resultados son interesantes. Este es el valor de la cuota y me voy a, de la cuota y de Wall Street. Me voy a permitir mostrarlos para que ustedes lo puedan visualizar. Ahora, esta, voy a compartirles la pantalla y espero tener éxito en que la puedan ver. No sé si están viendo en este momento la pantalla. No se ve nada. No se ve, ¿eh? No se ve. No, no se ve. Un momentito, espérense, vamos, ténganme un poquito de paciencia. Un poco, Manuel. Tampoco se ve. Úsenme, por favor. Dice, está compartiendo pantalla, pero no aparece la imagen, Manuel. Ese es el caso. Vamos a hacer un último intento y si no, seguimos con la presentación. No, parece que no tengo suerte en ese caso. No, no ven el gráfico ustedes, ¿no? No, no se ve el gráfico. Te sigue Ya, diciendo que estás compartiendo la pantalla, pero no se ve la imagen. pero no se ve la imagen. Bueno, me van a excusar, lo veremos en otra ocasión. No sé ahora cómo
volver a la presentación. Bueno, no sé si me ven a mí, ustedes. Sí, sí, muy bien. Sí, te vemos de lo más bien, Pedro. Qué curioso que yo estoy viendo otra. Ahí se ve. Bueno, vamos a seguir de esa manera. Entonces, eh, vamos a continuar con la... Es muy interesante, digamos, el gráfico, pero se lo mostraremos en otra ocasión, porque muestra la evolución de la cuota FP comparado con la evolución de eh, los mercados desarrollados y los mercados emergentes, porque la cuota de FP está invertida más o menos mitad y mitad, digamos, entre los mercados emergentes y los mercados desarrollados. Y se comprueba, digamos, que desde su nacimiento hasta ahora, ¿cierto? Se ve toda la evolución de lo que ha aportado la cuota de FP y se ve que está en este momento con un comportamiento muy similar al conjunto de los mercados emergentes, un poco por encima del conjunto de los mercados desarrollados, no de Wall Street, que Wall Street está por encima de los mercados desarrollados, pero ahí se ve la caída muy fuerte prácticamente a lo largo de todo este siglo tanto en los mercados emergentes como en la cuota FP. Y en los mercados desarrollados se ve cómo suben hasta inicios del siglo, ahí caen muy fuertemente hasta fines de la primera década y después se recuperan parcialmente. Ese es más o menos el comportamiento. Ahora, en resumen, digamos, lo que concluyen estas cifras es que demuestran que la idea de que se pueden financiar pensiones con inversiones en los mercados financieros es un mito. Mucho más seguro, ¿no es cierto?, es financiarlo, como hacen todos los países, con el crecimiento de las cotizaciones regulares a los trabajadores activos, que a su vez son los que producen todas las mercancías, digamos, que se miden después en el Producto Interno Bruto. Ahora, eh, la cifra que, digamos, usualmente presentamos nosotros y que es una de las cifras más importantes que se pueden sacar de las contribuciones a la seguridad social, es la cifra de empleos disponibles. Ahora, eh, ¿y qué nos indican las contribuciones previsionales de noviembre del 2023? Nos indican estas, digamos, cifras básicamente presentan, ¿no es cierto? El, es un censo de todos los liquidaciones de pago que se hicieron en ese mes. Ahora, son cerca de 7 millones de planillas de pago que hay cada mes, digamos, y esto las revisa todas. O sea, no es una encuesta, sino que es prácticamente un censo de las liquidaciones de remuneraciones. ¿Qué nos indican en ese mes? Nos indican que a octubre, porque las contribuciones de noviembre miden el empleo de octubre, ¿no es cierto? Bueno, muestran que las contribuciones previsionales cayeron en 130.000 las que están al día, comparado con las cotizaciones de noviembre del 2022.
O sea, es el séptimo mes en que las cotizaciones son sistemáticamente más bajas, en alrededor de 100.000 empleos, comparadas con las del mismo mes del año anterior. Habían perdido, por ejemplo, en el mes de septiembre 104.000, ahora perdieron 130.000. 104.000 en septiembre, 102.000 en agosto, 77.000 en julio, en fin. Y las más severas fueron las de abril, en que cayeron casi 200.000 empleos en las cotizaciones al día. Es decir, eh, estamos hace prácticamente todo este año, desde marzo, con un empleo menor que el que teníamos en el 2022 y significativamente menor que el que teníamos el 2022. La caída de esta del último mes es un 2,2%, esos 130.000 empleos menos. Ahora, eh, la digamos, el promedio de 12 meses de las contribuciones totales pagadas, que además de las que están al día, incluye los pagos atrasados, los mal registrados y los honorarios anualizados, cayó en octubre respecto del mes precedente. Es el octavo mes consecutivo que no crece en esta medida. Ahora, eh, en los 30 años que existe este registro, todas las recesiones han estado marcadas por crecimiento nulo o negativo de este indicador. Es decir, ¿qué es lo que nos indica? Las cotizaciones del mes de noviembre nos indican que la economía sigue en recesión. Ahora, eso, digamos, el PIB lo calculan, el cálculo que hace el Banco Central refleja más o menos lo mismo y todas las informaciones que hay respecto de la construcción, especialmente, que son muy indicativas de la actividad económica, muestran una recesión. Eh, Hugo Facio, en el informe del último mes, constató, digamos, él siempre revisa todos estos indicadores y confirman el hecho de que hay una recesión muy significativa. Ahora, eh, estas caídas son mayores que las caídas mensuales que yo le mencionaba, son mayores que las registradas durante el COVID y durante la crisis.com. A diferencia de aquellas, sin embargo, que fueron consecuencia directa de crisis internacionales, esta recesión ha sido provocada deliberadamente en Chile por una violenta contracción monetaria y fiscal, que se propuso literalmente frenar la economía chilena a palo, como declaró un expresidente del Banco Central. O sea, son muy malos las noticias que nos trae el INMASEI basado en las cotizaciones de noviembre. Ahora, aún tras estas caídas, eso hay que consignarlo, las contribuciones previsionales totales bordean los 7 millones, es decir, las remuneraciones que se pagaron bordean los 7 millones de empleos, superan en casi 750.000 el nivel máximo prepandemia y alcanzan al 46% de la población mayor de 16 años, levemente por debajo del nivel récord. Especialmente las ocupadas por mujeres, que alcanzaron más de un 43% del total de plazas disponibles, las ocuparon mujeres, y bordean el 40% de la población femenina mayor de 16 años, tuvo una remuneración, y explican las remuneraciones perdón, el número de ocupaciones ocupadas por mujeres, explican el 80% del aumento de este indicador en los últimos 12 meses. O sea, si hay algo que salva, digámoslo así, las cifras de empleo, es que las de mujeres son las que explican el grueso del empleo adicional, digamos, que hubo en esos 12 meses. Ahora, las remuneraciones imponibles reales, que es una cifra muy precisa medida por las planillas de pago,
se sostienen por sobre el millón de pesos y suben las remuneraciones reales 4,7% en noviembre del 2023 respecto al mismo mes del año anterior, por el alza de 5,8% de las percibidas por mujeres, mientras las de hombres suben 3,9%. El promedio de remuneraciones alcanza 1.095.000 pesos, incluyendo las de hombres que alcanzan a 1.164.000 pesos y las mujeres a 1.015.000 pesos. Eso es una cifra muy, muy importante, porque, digamos, significa que digamos, eh, recaudación de cotizaciones previsionales, por ejemplo, aumentó. A pesar de la reducción del empleo, la recaudación de las AFP aumentó por el alza de remuneraciones reales. Esa es una buena noticia. Es decir, hay 100.000 empleos menos que los que había el año pasado, pero eso es un 2,2%, como decía, las que están al día, por ejemplo, pero las remuneraciones que obtuvieron fueron 4,7% superiores. Entonces la recaudación eh, aumentó. Ahora, eh, hay otra cifra que trae, ¿no es cierto? Y que es importante, es digamos, los ingresos que reciben las personas, cómo se conforma la fuerza de trabajo, los ingresos que perciben las personas y las pensiones que reciben. Esto es importante porque, digamos, eh, ha habido todo un debate. Un economista, ¿no es cierto?, que calculó, que dijo que las pensiones en Chile eran estupendas, que según sus cálculos, digamos, tenían una tasa de reemplazo elevadísima. Ahora, vamos a ver cuál es la realidad. Lo que miden estas estadísticas, que son estadísticas que miden al conjunto de las personas pensionadas y el conjunto de las remuneraciones pagadas. Ahora, eh, el resultado de esto es que las personas, digamos, las pensiones que se pagan, ¿no es cierto? Eh, el resultado que tienen son que la tasa de reemplazo es, que es la proporción entre las remuneraciones obtenidas y las pensiones que se pagan, la tasa de reemplazo es apenas de un 24% del total. O sea, las pensiones que se pagaron en el último periodo alcanzan, digamos, a 280.000 pesos. Y las remuneraciones que se pagaron alcanzan a 1.000.000 de pesos. Entonces, más de 1.000.000 de pesos, digamos. El resultado es que la proporción entre las pensiones que se pagaron hoy y las pensiones que recibieron los pensionados hoy es del orden de 25%, 24% más o menos, 24,5%. Ahora, sin embargo, ¿quién paga las pensiones en Chile? Esas pensiones, esos 280.000 pesos, ¿quién los pagó? Las pensiones las paga el fisco en Chile. Los beneficios previsionales en Chile son pagados y financiados directamente y en su mayor parte por el Estado. El IPS paga 1.000.000 más. Primero, paga 500.000 de pensiones del antiguo sistema de seguridad social y paga más de 2 millones de beneficios que incluyen las pensiones no contributivas que se llamaban antes básicas solidarias, hoy día las paga la PGU, y más de 1 millón de complementos a todo el resto de las pensiones, digamos, que paga el sistema, aparte de las pensiones que paga Capredena, DIPRECA, las pensiones militares.
El gasto nacional en pensiones alcanzó al último mes, registrado que es noviembre, a poco más de 18.000 millones de dólares en los 12 meses a noviembre del 2023. Ahora, eh, eso equivale como al 5,7% del Producto Interno Bruto, de los cuales aportó el Estado el 88%. O sea, de todas las pensiones que se pagan en Chile, el Estado aportó ese mes el 18%, destinando a ello poco más de un quinto de los ingresos fiscales totales, los destina el Estado en Chile a pagar pensiones. Ahora, el aporte fiscal alcanzó a 16.000 millones de dólares en los 12 meses que terminan en noviembre, y esta cifra creció en un 17,3%, incluyendo los subsidios directos al pago de pensiones a AFP, que crecieron un 24% respecto de un año atrás. Es decir, ¿quién paga las pensiones en Chile? Las paga el Estado. Ahora, ¿y quién paga, qué pagan las AFP? Las AFP pagan el 12% restante del gasto nacional en pensiones. Pero, ¿cómo lo pagan? Lo pagan cerca de 2.000 millones de dólares, lo que pagan las AFP neto, y esa cifra se redujo en un 21% respecto del año precedente, porque los subsidios del fisco a las pensiones AFP crecieron, como le dije, casi un 20%, ¿no es cierto? Bueno, los subsidios crecieron por la PGU. Bueno, pero resulta que el monto de las pensiones se redujo. Aumentó el número de pensiones, pero el monto de las pensiones se redujo. Entonces el gasto en pensiones aumentó relativamente poco. Ahora, pero el aporte, por lo tanto, de las AFP al pago de pensiones se redujo. El costo de las pensiones pagadas por el sistema de AFP desde su creación en 1981 ha sido financiado en un 60% por subsidios fiscales directos, incluyendo más del 63% de las pagadas en los últimos 12 meses a noviembre y un 65% de las pagadas en noviembre. Lo pagó el fisco. Es decir, 2/3 de las pensiones AFP las paga el fisco. Y las AFP pagan el saldo y lo pagan naturalmente sin sacar nunca un peso del fondo de pensiones para pagar eso, sino que las pagan con una parte de la recaudación del último mes, que como les dije, había subido porque aumentaron las remuneraciones. La tasa de reemplazo, es decir, lo que las AFP pagaron de las pensiones AFP, ya vimos que las pensiones AFP eran digamos, más o menos de un cuarto de las remuneraciones, porque las pensiones FP fueron 280.000 pesos y las remuneraciones que se pagaron ese mismo mes, más de 1.000.000 de pesos. Bueno, pero sin embargo, el aporte de las AFP al pago de pensiones, porque el grueso de las pensiones pagadas por la AFP, el grueso las paga el fisco, 65% del último mes. Bueno, y el aporte que hacen las AFP alcanza al 9,5% de las pensiones. O sea, las pensiones autofinanciadas por el sistema de AFP son de apenas un 9% de lo que son las pensiones pagadas por el sistema de AFP. Ahora, y esto ha venido bajando sistemáticamente porque las remuneraciones suben, las pensiones se han mantenido más o menos sin cambio y ha bajado en el último mes, digamos, baja como un 4% en relación al mes anterior, a pesar de la PGU, del aumento de la PGU, eh, y por lo tanto, digamos, el, la- esta tasa de reemplazo viene bajando en general, pero viene bajando también la, eh, el aporte de la AFP, con que, como le digo, va en menos de un 10%. Ahora, eh, las- esos son los datos de empleo y de pensión. Ahora,
y de tasa de reemplazo, digamos, que podemos ver del I más 6. Ahora, ¿qué vemos desde el punto de vista del otro lado? Es decir, cuánto se benefician las AFP de esto y cuánto se benefician los que controlan el sistema de AFP. Bueno, la recaudación de cotizaciones, de contribuciones del último mes, como les dije, creció a pesar de la baja del empleo. Fueron más de 1.140 millones de dólares. Un crecimiento significativo respecto del noviembre del 2022, a pesar de los cambios, digamos, en el empleo. Ahora, eh, los excedentes que sacaron las AFP crecieron en este periodo, digamos, muy significativamente. Ahora, hay un dato que es interesante del sistema y es, eh, digamos, lo que significa la PGU. ¿Quiénes han sido los principales beneficiarios del aumento de la PGU? El, fíjense ustedes que el monto total del aporte en PGU a las pensiones AFP creció, como veíamos, cerca de un 20%. Pero el monto de la PGU aportada a las rentas vitalicias creció un 41%. O sea, creció el doble de lo que creció los subsidios a las pensiones AFP en general, que creció un 20%, en las, digamos, pensiones vitalicias, el aporte de la PGU a las pensiones vitalicias creció en un 41%. ¿Qué significó eso? Significó eso que las compañías de seguro pudieron ofrecer pensiones un poco menos malas, digamos así, a sus afiliados. Y con el resultado que hubo más personas que contrataron rentas vitalicias. La contratación de rentas vitalicias había bajado brutalmente. Y el negocio de la AFP es precisamente la contratación de rentas vitalicias. Es el gran negocio, por ahí sacan la plata, digamos. ¿Por qué? Porque cuando jubila una persona por renta vitalicia, el fondo de pensiones acumulado por esa persona se lo tiene que pasar a la propiedad de la compañía de seguro. Entonces, si jubilan, ¿no es cierto?, 1.000 personas en un año, digamos, y el monto promedio de esas pensiones tiene 60, 70 millones de pesos en su cuenta, todo ese momento pasa, digamos, a las compañías de seguro. Y por esa vía, las compañías de seguro se han apropiado de la mitad de las cotizaciones. Ahora, aún así, eran tan bajas las pensiones que ofrecían las AFP durante el periodo anterior a la PGU que muy poca gente se jubilaba, postergaban la jubilación o se jubilaban por renta vitalicia, por retiro programado, en fin. Bueno, resulta que con la PGU el grueso de la PGU que se paga a las pensiones de AFP fue a las compañías de seguro. Y el monto promedio, digamos, de las pensiones es lo que le financia la compañía de seguro más la PGU. Y por lo tanto, más personas pudieron jubilarse por esta vía. Entonces, el chorro de dinero, digamos, que le entra a las compañías de seguro, nuevamente aumentó. ¿Quiénes fueron los principales beneficiados de esto? El principal beneficiado de esto fueron, desde luego, los cuatro grupos que controlan las compañías de seguro, que reciben el 50% de todas las cotizaciones perdón, de todos los fondos de pensiones que se pasan, digamos, de los afiliados a las compañías para jubilarse, eh, y que dentro de esos hay uno que es el que dirige la familia Hurtado y Vicuña, que fueron el Consorcio Nacional de Seguro, que fueron los principales financistas en el reciente plebiscito de la opción, ¿no es cierto?, a favor. Bueno, esa familia aún es la que recibió en este momento
casi un 20% de eh, todas las pensiones vitalicias que se contrataron en el último año. Entonces, ellos son, digamos, realmente los principales beneficiarios de este sistema. Eh, yo quiero terminar, al igual como lo hemos hecho en otras ocasiones, la presentación de este sistema, del sistema de FP, eh, mencionando cuáles son los beneficios de regresar al IPS. Como ustedes saben, hay una campaña en este momento impulsada por Nomás AFP y los municipios encabezados por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, eh, en que se está exigiendo a las autoridades que retiren este proyecto de pensiones que está en este momento en el Parlamento y que no mejora esto, sino que lo agrava, este abuso que hemos mencionado, de que todo el sistema de las contribuciones a la seguridad social van en realidad al mercado financiero, eh, y que se termine con esto autorizándose a los afiliados a que se cambien al IPS. Ahora, eh, esta campaña, digamos, que ha recogido la adhesión de centenares de dirigentes sociales, digamos, a lo largo de todo el país y de personalidades también, eh, bueno, ¿qué beneficios tendría? Como hemos dicho en otras ocasiones, los beneficios para los jubilados es que las pensiones se le duplican en promedio si se recalculan por la fórmula del IPS. La fórmula del IPS es muy sencilla, depende de sus últimas remuneraciones. Y si usted ha contribuido 35 años al sistema, digamos, ha tenido cotizaciones de 35 años, usted se jubila con sus últimas remuneraciones. Básicamente esa es la fórmula, no son las últimas del último mes, son un promedio de los últimos 10 años en el caso de los empleados particulares. Bueno, en segundo lugar, digamos, si usted ha cotizado la mitad del tiempo, recibe la mitad de los últimos sueldos. Y los últimos sueldos, sabemos, son del orden de 1 millón de pesos. Bueno, recibiría 500.000 pesos de pensión. En realidad suben más o menos de menos de 300 que son ahora a más de 600 las pensiones en promedio si se recalculan por el sistema del IPS. Ahora, eso es el aporte autofinanciado, el aporte autofinanciado por el sistema, sin contar los subsidios fiscales. Ahora, eh, digamos, por lo tanto, para los jubilados las pensiones les suben muy significativamente de monto, de inmediato. Ahora, ¿cuáles son los beneficios para el pueblo trabajador activo, es decir, los que no están jubilados? Los beneficios, si se cambian todos, digamos, al sistema al IPS, trasladando sus cotizaciones pasadas y futuras, que es como dice la propuesta, eh, bueno, las cotizaciones no suben. Y en este momento, el intento que hay el intento majadero, digamos, por parte del gran empresariado, que es el que se beneficia con todo este sistema, de subir las cotizaciones, es lo que le da la razón el proyecto que tiene el gobierno. Porque en lo que todos están de acuerdo ahora es que hay que subir las 6% las cotizaciones, supuestamente con cargo a los empleadores. Pero por otro lado, los mismos empleadores y los economistas, todos los economistas reconocen que eso lo van a pagar con cargo a los salarios. Y el propio proyecto del gobierno lo reconoce, porque el propio proyecto del gobierno reconoce que las remuneraciones, ¿no es cierto?, van a bajar, van a ser con este proyecto 3% inferiores a las que serían 6 sin el proyecto. O sea, ¿quién va a pagar el pato aquí? Los trabajadores, a costa de futuros reajustes. Entonces, en eso están todos de acuerdo, en subirla al 6%. ¿Y para qué la van a subir 6%? Cuando el balance de cada año, ¿no es cierto?, de cada mes,
es que se recauda el doble de lo que se paga en pensiones. Fíjense ustedes lo que pasaría en el caso de que todos nos cambiáramos al IPS. Todos le pasaríamos las cotizaciones al fisco, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cuál sería el resultado para el fisco? Que el fisco aumentaría sus ingresos totales más de un quinto, porque las cotizaciones que hoy día se llevan las AFP son un quinto de los ingresos totales del Estado. Bueno, y por lo tanto, el fisco con eso podría duplicar la- el monto de las pensiones pagadas, porque es el doble de lo que se paga en pensiones todos los meses, sin subsidio, y se ahorraría, por lo tanto, todos los subsidios. Entonces, en buenas cuentas, el fisco queda con cuentas arregladas, cuentas corrientes arregladas en este aspecto, eh, y permite que duplique el monto de pensiones. Entonces, bueno, ¿para qué les van a subir? Pues, bueno, por lo tanto, se benefician los trabajadores que van a obtener mayores sueldos líquidos si es que no se aprueba este proyecto que está hoy día en el Parlamento. Ahora, después suben las pensiones al doble, no un poquito, como propone subir el proyecto del gobierno con la mitad de las contribuciones previsionales, ¿no es cierto? En eso es lo que se están poniendo de acuerdo. Le vamos a subir a los trabajadores un 6% el impuesto que significan las cotizaciones, y le vamos a decir que esto lo pagan los empleadores, así que no le importa, pero reconocen ellos mismos que sí le van a bajar las remuneraciones. Bueno, ese proyecto, digamos que es un proyecto regresivo, que agrava esta situación, pues quien se beneficia con esto se beneficia principalmente, el otro 3% va a aumentar lo que va a la AFP, y lo que va a la AFP ya lo sabemos, ¿no es cierto? Es algo que va a los mercados financieros, no va a pagar pensiones. Entonces, esa es la situación del proyecto actual. Bueno, si no se hace, se benefician los trabajadores, los jubilados, porque les suben las pensiones al doble al recalculárselas por el IPS, pero los activos también, porque no les suben este 6% el impuesto que hoy día están pagando para previsión. Pero además, digamos, cuando ellos se jubilen, van a tener mejores pensiones. O sea, lo que para ellos es indudablemente beneficioso. Pero resulta que además el proyecto impulsado por Nomás FP y por los municipios le dice a los trabajadores: usted, mire, para cambiarse le pasa sus cotizaciones pasadas al IPS, pero una vez que pasó las cotizaciones pasadas y sigue cotizando después en el IPS, la futura, usted puede retirar el saldo. Entonces resulta que todos los afiliados pueden, digamos, mejorar sus pensiones a los que están jubilados, y pueden retirar el saldo de sus cuentas, el resto de los trabajadores, digamos, después de pasar, ¿no es cierto?, al IPS sus cotizaciones pasadas. Entonces se beneficia, por lo tanto, todos los trabajadores del país, activos y jubilados, directamente, y se beneficia el fisco. Ahora, a lo anterior, al beneficio del fisco de las cuentas, digamos, corrientes, hay que agregar que esto de las cotizaciones pasadas, que es menos de la mitad del fondo, o alrededor de la mitad del fondo de pensiones, que se le pasaría al IPS, eso permite anular la deuda que tiene el fisco con el sistema AFP. Es más o menos el mismo monto. Y la deuda que tiene el fisco con el sistema de AFP la ha contraído para subsidiar las pensiones pagadas por el sistema de AFP a lo largo de 40 años. Bueno, y ese monto de esa deuda equivale a 2/3 de la deuda total del fisco. Entonces el fisco baja su deuda en 2/3 partes. Ahora, estos gigantescos beneficios reflejan lo gigantesco del abuso que significa estar desviando el grueso de las contribuciones a la seguridad social a una transferencia forzosa al sector privado, como la llama el informe de la OCDE respecto del sistema tributario chileno. Y que la OCDE dice que es algo atípico, algo raro, esta transferencia forzosa al sector privado. Y que a la vez el propio informe de la OCDE reconoce que es muy regresivo, porque se pasan salarios a los empresarios. Entonces, esa es
son los beneficios de acabar con este sistema. Dejamos hasta aquí la presentación y queremos conversar acerca de esto con, con ustedes, así que les ofrecemos la palabra. Manuel, me permite, yo destacaría tres cosas de todo el mundo. Destacaría Muchas tres gracias. cosas las que tú señalas. Ujú. La primera, como tú señalaste, es que la economía chilena está en recesión. Eso es lo que indican los hechos. Se dice, porque no sale el dato, que va a tener un crecimiento nulo en 2023. ¿No? Ahora, como bien tú dijiste, discurso recesivo en un buen porcentaje provocado por las políticas contractivas que se están aplicando. Y lo que yo quisiera recalcar es que se siguen aplicando, Así siguen es. aplicando. O sea, no están detenidas. Pues se puede crear la expresión falsa de que a la medida que están bajando las tasas de interés, eso está desapareciendo. Para que eso se produzca, tiene que llegar al nivel neutral. El nivel neutral es de 4% y está en 8,5%. O sea, se sigue aplicando una política fuertemente contractiva. Y esta es responsabilidad de todo del Banco Central. El Banco Central aplicó una política dirigida a detener la inflación y a provocar recesión. Eso, claramente. Creo que este es un hecho que hay que tener en cuenta. Ahora, muy puntualmente, esta cosa contractiva de las tasas de interés, hay otro efecto monetario contractivo, que es la reducción de la liquidez. Si se reduce la cantidad de dinero que va a se mantiene este otro efecto contractivo, el efecto es muy fuerte. Y a eso se agrega que el fisco busca el ajuste fiscal. Eso es lo primero. Lo segundo, un hecho que es extraordinariamente grave, que es que este proceso de, llamémoslo así, de reforma previsional, siguen tratando de hacerlo avanzar. Y eso es un hecho, realmente profundamente regresivo. Y lo grave, a mi juicio, es que no hay rechazo de parte de los trabajadores de que les vuelvan a subir, bajar los salarios. Y que les usando sus cotizaciones para fines que no son los beneficios previsionales, sino que para el mercado de capital. Entonces, un hecho grave es que este proceso se intente seguir avanzando. Y entonces buscan crear alianzas en ese sentido. Y la última que destaca en la noticia es que la alianza entre el gobierno, el que defiende este proyecto regresivo contra los trabajadores, con los, podríamos decir, centro-derecha, los amarillos de ramo similar, que son los que están, podrían dar la mayoría para que el proyecto salga de la Cámara y avance al Senado. Y el otro, el tercer hecho, ¿no? Que es la relación muy fuerte que esto tiene con lo fiscal, ¿no? Y mientras se mantenga esta política, va a haber un déficit fiscal, ¿no? Y el déficit fiscal afecta a la capacidad de acción del Estado. Entonces, todo esto es grave por todos los lados. ¿Sí? Entonces, aquí lo tremendo, diría lo grave, es que esto se empeña en seguir avanzando y sigue avanzando un proyecto de ley en definitiva regresivo, porque aumenta la remuneración de los trabajadores, perdón, disminuye la remuneración de los trabajadores, la mayor parte de sus cotizaciones se va al mercado de capital, ahí están los que se benefician, y después esto genera un fuerte déficit fiscal. O sea, no hay progreso, no hay beneficio por ningún lado, y se sigue avanzando en este proyecto. Y
juicio lo serio es que no hay reacción frente al avance de este proyecto. Si uno lee la noticia toda la semana en los medios de comunicación, por lo así, masivos, que sabemos que son muy pocos y que dirigen la información, la discusión solo se limita a cuánto se le saca, cómo se reparte lo que se saca al trabajo. Ese es el gran tema de discusión. Entonces, creo que ahí hay un gran tema planteado, que es cómo se reacciona frente a pues el asunto sigue avanzando. Y nos vamos a encontrar a lo mejor en 2 meses, un mes, qué sé yo. Esto pasa al Senado, donde probablemente la discusión se haga más aguda, pero podemos seguir siendo. Ahí, Así es, Hugo. Es una situación muy, digamos, lamentable. Eh, es una situación muy lamentable también desde el punto de vista de que esto no ayuda para nada a legitimar el sistema democrático, porque este abuso se ha mantenido durante, digamos, 30 años y es el abuso, yo repito una vez más, de que mes tras mes, digamos, las, los aportes de las personas y el fisco al sistema de AFP, más que duplican las pensiones que el sistema AFP y otros beneficios pagan. Es decir, eso ha sido permanente. Y lo que se quiere hacer ahora con esta reforma, como dices tú, es aumentar esas contribuciones de los trabajadores al sistema. Y lo que, digamos, destinan a mejorar pensiones es, digamos, la mitad, por decirlo así, en el mejor de los casos, digamos, de lo que están subiendo las cotizaciones. Es decir, el abuso anterior se mantiene, se incrementa con la mitad del nuevo ingreso y el beneficio que obtienen las personas jubiladas es la menor parte de este asunto. Entonces, y el fisco es el que paga, digamos, sigue pagando todas las pensiones, como tú decías, con cargo a otros planes y a otras actividades que tiene, en lugar de quedar con un superávit si es que recupera toda la cotización. Y todo el análisis que hicimos primero, digamos, es que este famoso ahorro nunca le va a ahorrar en realidad nada al fisco, como así ha sido, sino que lo que hace es financiar negocios empresariales y negocios no de todos los empresarios, sino que de un pequeño grupo, digamos, son 4 familias las que realmente se benefician de esto principalmente. Entonces es una situación complicada, muy complicada y que no beneficia para nada al sistema democrático, porque aparece capturado, digamos, por estos grandes intereses que son los que se benefician de todo este sistema de ahorro forzoso. Ahora, la reforma tributaria, por ejemplo, que es la que se plantea como en paralelo con la reforma de pensiones, la principal reforma tributaria que hay que hacer es esta, es acabar con el desvío de las contribuciones a la seguridad social al sector privado. Esa es la principal reforma que hay que hacer. De partida, eso aumenta la recaudación del fisco en un quinto, es decir, la aumenta extraordinariamente. Y lo más importante, que ese quinto, ¿no es cierto?, que antes que hasta ahora se va a financiar negocios de grandes empresarios, se recupera para poder pagar pensiones decentes de verdad, sin ningún subsidio fiscal. Entonces, esa es la verdadera reforma tributaria que hay que hacer. Nosotros siempre publicamos, digamos, un cuadrito muy simple en el cual muestra que duplicando las pensiones, el fisco todavía le sobra, eh, digamos, alrededor de un 3% del PIB líquido cada mes. Aparte de que su deuda, digamos, se le rebaja en 2/3. Entonces,
es una cosa muy, muy mala esto que no se logre romper este control del sector financiero sobre el sistema político, que es el que mantiene esta situación. Ahora, esto de irse 3 y 3, que aparece como una gran ventaja, es lo que propuso recién hablaron aquí dos personajes, digamos. Uno fue el famoso Willy, ¿no es cierto? Un ex ministro de Guillermo Artur, ex ministro de Pinochet, que ha sido el principal vocero de todo el sistema de FP en todo el mundo, junto a Piñera. Todavía lo presentan como presidente de una asociación internacional de asociaciones privadas de pensiones. Bueno, ¿qué es lo que dijo? Vámonos 3 y 3. Básicamente eso, era partidario de reformar esto, ¿cierto? ¿Y cuál es la reforma que quería? La reforma que quería subir las cotizaciones y irse 3 y 3. Y después habló también el expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, digamos, que también es uno de los grandes, digamos, defensores de este sistema, que fue presidente de la Cámara de la Construcción, creador de Confuturo, que es la compañía de seguros de la Cámara del Chilena de la Construcción, que es la que, junto con la familia Hurtado y Goya, es la que se lleva más dinero del sistema de FP. Eh, bueno, ¿qué es lo que dijo? Vámonos 3 y 3. Es decir, subamos las consideraciones. En eso estamos de acuerdo. Aprobemos eso de inmediato, ¿no es cierto? Y después nos vamos 3 y 3. La UDI, que es lo que acaba de decir, subamos las consideraciones al tiro. Eso lo aprobamos de inmediato en el Parlamento. ¿Por qué? Porque ellos son los que se benefician con esto. Y están diciendo que en el Senado no les van a aflojar ni uno para que no sea para capitalización individual. ¿Y qué es lo que es capitalización individual? Que pase todo ese dinero al mercado financiero. ¿Y quién se beneficia con eso en el mercado financiero? Fundamentalmente las 4 familias que estamos mencionando. Una de las cuales son militantes de la UDI y financistas de la UDI. Penta es otro de los grandes beneficiarios. Cada uno de estos se ha hecho multimillonario en dólares. Penta ha recibido de este sistema, mire, del orden de 12.000, 13.000 millones de dólares. Eso es lo que ha recibido desde 1981 hasta ahora. ¿Y quién es Penta? Un par de testaferros que tenía la UDI, ¿no es cierto?, que estaban a cargo del Instituto Seguro del Estado, encargado de privatizarlo, se quedaron ellos con esto y inmediatamente las AFP le empezaron a pagar, a pasar, digamos, rentas vitalicias a esta compañía y Penta Seguros se transformó en uno de los grandes beneficiarios de esto. Entonces, claro, la UDI, ¿qué es lo que dice ahora? Subamos las cotizaciones, les damos los votos de inmediato a subir las cotizaciones. Ellos son los beneficiarios. En fin, lamentablemente, hay que decirlo también, ¿no es cierto? Entre la propia coalición de gobierno hay personas convencidas de que el ahorro forzoso es algo beneficioso para el país. Un gran defensor de todo esto ha sido el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel. Él, siendo presidente del Banco Central, ¿no es cierto?, ha defendido esto del ahorro forzoso de una manera, por decirlo francamente, descarada, porque no tenía por qué, como presidente del Banco Central, andar defendiendo, ¿no es cierto?, una política pública como el sistema de pensiones. Esa no es tarea del presidente del Banco Central. Entonces, bueno, pero, y ahora ha seguido haciéndolo. Y hay muchas personas, digamos, de la actual coalición que están sinceramente convencidos de que este ahorro de los trabajadores forzosos, los trabajadores muy buenos, que según ellos se transforman en capitalistas, ¿no es cierto?, que van a ser propietarios de empresas, o sea, tienen parte del capital, y eso es muy beneficioso. En fin, esa es la situación. Pero todo esto naturalmente se choca con la realidad. Y el chocarse contra la realidad significa que se imponen al final los intereses reales de la población. Esa es la verdad, porque el pueblo tiene mucha paciencia hasta que la pierde. Y creemos que en este caso que no se ha producido esa situación, excepto en, digamos, el
trabajo fantástico que ha hecho No Más AFP, pero, digamos, en este momento no se aprecia una reacción frente a esto que está sucediendo. Bueno, agradecemos a todas las personas que han tenido la gentileza de asistir a esta sesión. Agradecemos a todas las personas que nos siguen en Facebook eh, y, digamos, estamos en un horario cambiado, veraniego, por decirlo así, lo hicimos más temprano en esta ocasión. Eh, y les agradecemos mucho su atención y van a quedar disponibles, digamos, todas estas cifras y ya está disponible el IMA6 en nuestro sitio web, lo pueden ver ahí, con todas las cifras que muestran este tipo de cosas que estamos conversando. Así que, si les parece bien, cerramos acá la sesión. Yo eh, les deseo a todos que tengan unas muy felices vacaciones, los que están en vacaciones, y que nos veremos de todas maneras a mediados de febrero. Les queremos decir que vamos a tener en este mes en Senda eh, alguna actividad importante que vamos a seguir, digamos, teniéndola durante el año. Tuvimos una muy interesante serie el año pasado, que fue la celebración de eh, el cincuentenario de la inmolación del presidente Salvador Allende. Eh, una serie que está disponible también para ustedes, que culminó en diciembre con una extraordinaria conversación con Joan Garcés, que fue asesor del presidente Allende, ¿no es cierto?, a quien el presidente le dijo que saliera de la moneda en llamas en ese momento para que contara lo que aquí pasó. Y él así lo ha hecho, también lo contó el año pasado, siendo el inspirador de una notable serie de televisión nacional, en la cual él fue el inspirador del guión, digamos, de esa serie, que es políticamente de gran peso, de gran eh, factura. Bueno, tuvimos esa serie el año pasado, que eran todos los meses, recordando algunos de los grandes hitos eh, de lo que fue el gobierno popular. Ahora, este año, Senda va a tener una serie similar, en que va a destinar, digamos, cada mes va a tener una actividad, ¿no es cierto?, en que se va a recordar y a rememorar eh, dos aniversarios importantes simultáneos que son muy importantes para el pueblo y que son el centenario del fallecimiento de eh, Luis Emilio Recabarren, el creador del movimiento obrero chileno, y también de Vladimir Lenin, el gran dirigente de la Revolución Rusa, que fue la revolución que inspiró a casi todas las revoluciones del siglo XX. Dos pensadores muy interesantes, muy importantes, que tienen mucho que decirnos para hoy. Entonces vamos a celebrar, digamos, sesiones que van a estar dedicadas al legado de Recabarren y de Lenin hoy. Y tendremos, digamos, invitados muy importantes que nos van a hablar de los aspectos principales que aparecen con el legado de estos grandes personajes para el Chile de hoy. Así que es un campo propicio para estudiar nuevamente a Lenin y a Recabarren, un momento en que el país atraviesa una crisis política nacional, es decir, la deslegitimación del sistema político, precisamente porque no ha sido capaz de terminar con abusos como este gigantesco del ahorro forzoso. Bueno, ¿qué nos dice Lenin? ¿Qué nos dice Recabarren respecto de situaciones como estas, digamos, y cómo hay que reaccionar frente a ellas?
esa va a ser la serie que va a presentar Senda y vamos a invitar ampliamente a participar en estas actividades. Así que con esto cerramos esta primera sesión del año del IMA6. El próximo mes tendremos nuestro informe económico mensual de Hugo Facio. Lo haremos igual en febrero. Tendremos también nuestro IMA6 actualizado con las cifras, en este caso de diciembre, el año pasado, por lo tanto vamos a tener las cifras de todo el año. Y, y nos estaremos viendo en esas ocasiones. Así que muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.